Bien, tú sabes que cuando uno está en una estufa preparando un alimento, llega un momento en que uno o la esposa le dice a uno, bájale el fuego. Entonces, vamos a bajar un poco en la ¿Y temperatura. tú crees que esos son temas tan calientes? Sí, no porque sean estruendosos ni hagan daño, sino por la sobriedad con que los tratas y el conocimiento con la sapiencia que te dan los años y la experiencia sobre todo, porque tú eres un hombre joven, y el televidente, el ciudadano le presta atención. Por eso es fuente de una reflexión profunda. O sea, lo que yo digo aquí, o lo que escribo, eso es un convencimiento que he tenido después de una reflexión profunda en base, y tú en eso tienes razón, a una gran experiencia política que acumulé al lado de los que más sabían política en este país. Yo trabajé con Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es el presidente que más ha durado en la República Dominicana, en la era democrática, 22 años presidente. O sea, yo trabajé con Jacinto Peinado, yo trabajé con Carlos Morales, yo trabajé con Leonel Fernández, yo trabajé con Danilo Medina. O sea, todo lo que yo estoy diciendo parte de una profunda reflexión sin lo que son apetencias o aspiraciones personales. A mí no me interesa ser candidato a nada. A mí simplemente me interesa que un proyecto en el cual a mí me obligaron a ir, y tengo que hablar de mí obligatoriamente, porque me pones el tema. ¿Por qué es caliente? No es caliente, es fruto de una reflexión, no lo digo en caliente, lo digo muy frío. Me obligaron a ir al Frente Patriótico porque yo me negaba, Balaguer me obligó a participar. Y ese Frente Patriótico fue lo que abrió la puerta a esta nueva República Dominicana que todavía habitamos. Entonces yo soy un convencido de ese legado y por lo tanto yo voy a defender siempre ese legado. Esa es la diferencia de Humberto Salazar con otros dirigentes políticos. Humberto, voy a hacerte una pregunta que a muchos televidentes les va a interesar que la toques con tu respuesta. Es un ejemplo de algo que miro en el presente y hago una retrospectiva y es lo siguiente. Joaquín Balaguer, entre muchas características de su política social, era dotar de viviendas a familias. Tú conoces 5, 10, 15 familias que tienen una vivienda que Balaguer, el gobierno de Balaguer, le cedió, le vendió a través de bienes nacionales. Yo también lo conozco, los muchachos acá conocen personas de esas viviendas que construía el gobierno, uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer. La diferencia hoy día, una vivienda que hace el gobierno, ¿por qué el costo de pago mensual es tan diferente al costo del pago mensual que había que hacer, que era casi simbólico, en los gobiernos de Joaquín Balaguer? Mira, lo primero es que yo me río mucho cuando el actual presidente de la República dice que él es el que más viviendas ha hecho y ha dado aquí en la República Dominicana. Eso tiene que ser un chiste de mal gusto, él no tiene memoria o no tiene idea de lo que está hablando. Solamente hay que caminar en Santiago y la capital para ver qué cantidad de viviendas construyó Joaquín Balaguer y a cuánta gente se la dio. El barrio de Los Maestros, Guachupita, toda la parte oeste de la capital está llena de viviendas y barrios que hizo Balaguer. Y usted camina por el centro de Santiago y todos son viviendas hechas por Balaguer y dada a gente que la necesitaba. ¿Por qué la diferencia? Porque Joaquín Balaguer gobernaba con un librito que mucha gente dice que está desactualizado y yo creo que no. Primero, Balaguer no endeudaba el país, ni tampoco buscaba al sector privado para aliarse con el sector privado, cuyo beneficio siempre es primordial. Ese invento que hubo aquí, que lo trajo el PLD, y ahora ha sido incentivado por este gobierno, y es como la bandera, que lo llaman alianza público-privada, eso está siendo echado a un lado en prácticamente todos los países hace tiempo. ¿Por qué? Porque los políticos como el que habla y los empresarios tenemos objetivos diferentes. ¿Por qué este gobierno es malo para los pobres? Porque está lleno de empresarios. ¿Cuál es el objetivo de los empresarios? ¿Dónde estudian los empresarios? En la Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Dónde estudiamos los políticos? En la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Por qué?
porque nuestro fin es colectivo, es el bienestar colectivo. Eso lo aprendí yo en el ABC de la democracia cristiana. El fin de un político es el bienestar colectivo. ¿Y cuál es el fin de los empresarios? El lucro de él y su familia, es el bienestar de ellos. Y yo, en cierto modo, también soy empresario, o sea, en cierto modo no, yo tengo acciones en varias clínicas de la capital. Yo digo, ¿qué es lo que yo quiero en mi clínica? Que gane dinero. Pero el que dirige un hospital público, ¿qué gana? Un sueldo. ¿Y cuál es el fin del hospital público? Dar el mismo servicio que yo doy en una clínica privada. Entonces, como nuestros fines son diferentes y el fin de Balaguer era el beneficio colectivo, por eso las casas que daba el presidente Balaguer, la cuota mensual era ínfima, era simbólica, porque el sector privado no ponía un peso de ahí, no había un banco que fuera a financiar nada. Eso era todo el gobierno. Y así construyó un país. Y así construyó un país con un librito que mucha gente dice, bueno, eso está desactualizado. Ajá. Este país, la República Dominicana, es uno de los países más desiguales de América Latina, donde un pequeño grupo tiene la mayor parte de la riqueza. Yo leí una estadística el otro día que solamente el 1% de la población en la República Dominicana, que son alrededor de 12 millones, sacar el 1%, 120,000 personas, tienen el 30% de la riqueza nacional. Y el resto de los mortales, donde estamos tú y yo, tenemos que chuparnos el 70% de la riqueza nacional con 11 millones más de personas. Entonces así es un país que necesariamente, y lo demuestra Chile en América Latina, lo demuestra México en América Latina, la insatisfacción social es enorme, lo demuestra Brasil en América Latina, lo demuestra Perú en América Latina. El camino que lleva la República Dominicana es muy malo. Es complicado porque es un camino donde hay una gran parte de la población excluida, donde los sueldos son de miseria. Pero que hay gente que gana 15,000 pesos que no le da ni para pagar el transporte. Volviendo a lo de las casas. ¿Tú sabes cuánto sueldo mínimo se necesita para simplemente cubrir la canasta familiar en la República Dominicana? 3. 3 sueldos. Sí, es correcto, es correcto. Con el aspecto de las casas que construye y promueve el gobierno actual, lo ha mencionado el presidente, es el gobierno, en 2 años, en 3 años, que ha dado más casas. Eso es mentira de Luis Abinader. Luis Abinader le gusta mucho mentir. Vive sobre un mar de mentiras. Entonces tiene ese problema. Y ese problema necesariamente se le revierte. Porque eso primero no es demostrable y segundo es una vulgar mentira. El gobierno que más casas hizo en la República Dominicana, y solamente hay que caminar este país, son los gobiernos de Joaquín Balaguer. Y después de ese gobierno, el segundo gobierno que hizo más casas en este país por tiempo nada más, son los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, eso está claro. ¿Y cómo él va a decir que hace más casas que nadie? Pues estamos locos aquí. Es más, ahora mismo, y lo demuestran las cifras del Banco Central, cuando publica, todos los meses la publica, cuál es el comportamiento de la economía dominicana, y tú lo ves, la industria de la construcción está en el suelo, por varias razones. La primera de ellas es el aumento de las tasas de interés. La gente le ha aumentado no solamente al que tiene préstamo, sino también y tú y a tomar un préstamo. Y en segundo lugar, porque eso, la salida de circulante de la economía, que es un objetivo para bajar la inflación, que no ha bajado en forma suficiente, estamos en una inflación proyectada de cerca del 7% a fin de año. Entonces, eso también, esa contracción provoca menos dinero en manos de los consumidores y ese menos dinero en manos de los consumidores se refleja en diversos aspectos de la sociedad y uno de ellos es el costo de la vivienda. Bien, vuelvo a tocar el tema de resaltar las vivencias y la experiencia que tienes en política. Recordamos en los años que coordinabas esas políticas desde el Partido Reformista, la importancia que tenían los estudios que hacían las encuestas, la Hamilton, la Gallup, en esos tiempos. La Gallup se mantiene aquí en el país. Mira cómo me estoy riendo. Terminé de hacer la encuesta. Yo te voy a decir lo que decía Balaguer. Los resultados de estos estudios, a tu modo de ver, influyen en la voluntad de nosotros, los que votamos, antes de ir a votar. ¿Nos llevamos de eso? Hay una anécdota que conocemos todos los reformistas, de gente que cuando publicaban encuestas,
iban y le decían, doctor, que usted está en tercer lugar. Y él decía, por mucho mejor, así anoto con un toquecito. Eso es lo que decía. Usted está en tercera. Eso sirve como propaganda política. Y aparte las encuestas en la República Dominicana están muy, muy desacreditadas. E incluso el mismo que hace la encuesta, la Gallup, que es la última que publica, un conjunto de emisoras que hay acá con un nombre, creo que se llama, ¿cómo se llama? Algo así, Radio Cadena Comercial, RCC. Rafael Acevedo llama a un programa donde le desmontan la encuesta y él mismo admite que tiene muchísimos errores. Entonces, creo que ni siquiera es discutible. Eso es propaganda política. Las encuestadoras... Muy bueno, pero eso es el concepto y la definición y el criterio que tienes tú. Ahora bien, tenemos un electorado que es influenciable por diferentes... para allá iba. Por diferentes aspectos. Puede funcionar hacia el electorado que haya una gran cantidad de encuestas o encuestas sonoras y esas encuestas digan, en este momento A está arriba, en este momento B está arriba. Influye en el electorado. Otra enseñanza del balaguerismo, las encuestas, las elecciones nacionales en la República Dominicana se ganan o se pierden el último mes. Estamos a un año, un mes y un día de las elecciones nacionales. Falta un montón de tiempo para esas elecciones. Ahora mismo pueden publicar lo que les dé la gana. A medida que se acercan las elecciones, las encuestadoras más conocidas lo que hacen es ir ajustando los resultados a la realidad. Y la última encuesta que siempre se publica, creo que una semana o 2 semanas antes de las elecciones, esa es la real. Lo otro es promoción y propaganda, porque el resultado de las encuestas depende casi siempre de quién la pague. O sea, quien paga, compra el resultado de las encuestas. Eso es tradicional, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, porque ese mercado no está regulado. Yo recuerdo, traté mucho a Johnny Ventura y él decía a menudo una frase, la mencionaba, dice, quien paga manda. No refiriéndose a encuestas, pero él decía, quien paga manda. Eso lo digo yo en mi casa. Quien paga manda. Porque cosa que no es verdad, porque en mi casa manda a mi mujer, entonces. pero quien paga manda sí es una frase famosa que uno le dice a los niños, a sus hijos. Yo lo usaba mucho con mis muchachos. Decía, no, que yo voy a hacer tal cosa. No, quien paga manda y quien paga soy yo. Usted hace lo que yo diga. Humberto, el ciudadano dominicano confía, está satisfecho con los partidos políticos, porque vimos la última contienda electoral, que por supuesto hay que tomar muy en cuenta la situación del COVID. Hubo una restricción para una abstención para participar en esas elecciones muy alta, la más alta que ha habido. Pero fuera de ese proceso, ¿qué tú piensas el ciudadano tiene como opinión de qué son los partidos, sobre todo los partidos que siempre tienen posibilidades de ganar? Bueno, mi experiencia en el tema de partidos, y yo estoy vinculado a partidos políticos desde que era un niño prácticamente, del Movimiento de Acción Social Cristiano de Caonabo Javier, después el Partido Reformista, durante toda mi vida. El PLD, donde he estado vinculado al PLD más que lo que fue el Partido Reformista. Yo entré vinculado al PLD en el 96 y he participado de todos sus procesos hasta ahora. La política se ha ido degradando. La política se ha ido degradando porque los actores políticos se han ido cambiando. Este no es el país donde Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez se reunían y resolvían los problemas de todo el mundo, o resolvían los graves problemas políticos y tenían un prestigio en la sociedad. Este es un país donde el crimen organizado ha penetrado a los partidos políticos. El desastre que ha provocado el financiamiento público de los partidos políticos y el costo de las campañas electorales prohíbe prácticamente que personas con valía, pero no dispuestos, ni con dinero suficiente para competir en ese mercado electoral, entonces ingresen al Congreso o ingresen a las alcaldías o a las salas capitulares, y eso entonces provoca que esa degradación, que no es más, a mi juicio, que un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, donde esos mismos sectores, la gente de banca de apuestas, sin ningún tipo de educación formal, van a ir a defender al Congreso sus intereses,
la gente que vende gas propano y gas de estufa o gas de los gaseros, así como le dicen, con mucho poder económico de esta nueva riqueza, llegan también a los partidos políticos a imponer su criterio en base a dinero. Los narcotraficantes, los del crimen organizado también, con fondos que no se sabe dónde aparecen, y se sabe dónde aparecen, nadie tampoco los investiga, porque se sabe que en el Congreso Nacional hay narcotraficantes conocidos y nadie hace nada y todo el mundo se calla. Bueno, por ahí vamos, sigamos por ahí. Entonces, ¿quién va a creer en los partidos políticos? Y eso sucede en los partidos políticos y la dirección de los partidos se queda callada. No dice nada, ni los acusa y participan de las decisiones nacionales que nos afectan a los otros. El problema con la política, y se lo digo a los más jóvenes que yo, es lo siguiente. Usted dice, yo no soy político. Eso es mentira. Porque la política es la única actividad humana donde usted participe o no, influye sobre su vida. Si usted no participa, los otros van a hacer las leyes, los otros van a tomar las decisiones, los otros van a decir cómo es que usted va a vivir y cuánto le va a pagar al Estado, y los otros van a decir la calidad de los servicios públicos que usted va a tener y usted no participa. Por eso es importante ejercer el voto, porque si yo digo, no creo en ninguno, es lo mismo, no voto, pero entonces quien no tiene una buena intención para dirigir, que no están pensando en la sociedad, como bien tú lo mencionas, sí lleva su militancia y sus seguidores a votar. Entonces, como no encuentra el voto mío que le haga oposición, el triunfo es cómodo, es fácil. Entonces, cuando yo no voto y se replica en centenares de miles que piensan como yo no voto, le estás dando un voto al que tú no quieres que gane. Claro, pero aparte la política se ejerce con una gran vocación de servicio. Es parte de la vocación de servicio que tiene un ser humano. En mi caso yo hago política principalmente por esa vocación de servicio que aprendí de tanta gente que rodeó a mi padre, me rodeó a mí siendo muy joven. Pello Andino a mí me cargó. Yo era un niño. O sea, hay una situación de transferencia emocional a ciertos personajes, por lo menos en mi caso, que me hizo acceder a la actividad política, la cual, gracias a Dios, nunca he necesitado para vivir. ¿Tú sabes por qué yo vengo aquí y digo lo que pienso? Porque el que es autosuficiente económicamente tiene su cabeza suficiente para expresar sus ideas, no necesita a nadie que lo mantenga. Y en mi caso, gracias a Dios, me dieron educación y yo he sido un médico exitoso en la República Dominicana. Entonces, creo que se necesita mucha gente, y no me quiero poner de ejemplo, que sea capaz de decir, yo no te necesito, no necesito dinero tuyo, dinero mal habido de algún lado, yo te puedo combatir dentro de un partido político porque en mi caso yo no te necesito. Y por lo tanto, usted que tiene dinero sacado de un lugar que yo no sé, o del crimen organizado, donde hay miles de jóvenes dominicanos que están ahora atrapados por el vicio de la droga, usted aquí no cabe. Y si usted aquí no cabe, bueno, váyase con su dinero a otro lado. Cuando hagan eso, entonces volverán los partidos políticos a ser creídos por la población. Mientras tanto, tenemos una crisis en la credibilidad de los partidos políticos. Bien, Humberto, en 2 minutos que nos restan de programa, se ha ido rápido el tiempo. Así parece. ¿Qué opinión tienes de los procesos judiciales abiertos recientemente, específicamente el caso Calamar? Ninguno. Yo no tengo opinión de esos casos. Creo que la justicia tiene que hacer su trabajo a sabiendas de que la justicia no es el Ministerio Público. Creo que hay toda una estrategia de comunicación que implica fines políticos, pero la justicia, según la Constitución Dominicana, está formada por 3 partes diferentes. Una parte que es el Ministerio Público, que representa a la sociedad, mucho respeto a todos ellos, aunque no estoy de acuerdo en la forma en que se están comportando. Una segunda parte que es el acusado, y el acusado tiene derechos, y esos derechos, el primero de ellos es decir, usted es inocente hasta que ustedes lo demuestren lo contrario en una sentencia firme. O sea, toda esa gente que está acusada, creo que ha sido un abuso llevar toda esa cantidad de información no suficientemente sustentada a los medios de comunicación como una forma de acusarlo y condenarlo previamente. Y la tercera parte de esa justicia son los jueces, que es un tercero imparcial. Cuando yo veo que esas 3 partes funcionan, bueno, entonces quizás te dé una opinión. Mientras tanto, eso no vale la pena. Bien, señores, hoy día
ha estado con nosotros Humberto Salazar aquí en País 2024. Agradecemos tu visita. No, al contrario, a ti por tu paciencia. Cómo no, y espero que el televidente pues haya prestado la atención debida al conversatorio que hemos sostenido hoy día con Humberto. Señores, mañana nueva vez les esperamos acá en RNN Canal 27, a la misma hora.